¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que me estás viendo, un gran saludo para ti. El día de hoy vamos a hablar con el video número 2 de esta serie de transformación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer este día? Número 1, hablar de cuál es el proceso real, cuáles son las etapas para tener una transformación. Y una transformación es importante porque te lleva del estado actual, donde estás ahora, al estado donde quieres estar, ¿verdad? Y no me refiero a geográficamente, me refiero, si tú hoy por hoy estás en un estado de incertidumbre, por ejemplo, esa transformación te puede llevar a un estado de efectividad, de certeza. ¿Vale? Entonces, este es el video número 2. Para los que no han visto el video anterior, es este que tengo acá, donde se habla de la conciencia. Y la conciencia es el primer paso. Entonces, empecemos haciendo un pequeño resumen. La conciencia, y es lo que expliqué aquí en mi cuaderno, la conciencia es donde nosotros empezamos. Si no tienes identidad, si no sabes qué es lo que eres, es muy difícil tener una transformación. Porque mucha gente compra software, compra herramientas, compra la cámara, compra el Final Draft, compra lo que sea y dice, gracias a esa herramienta voy a convertirme en guionista, voy a convertirme en director, voy a convertirme en productor. Pero no funciona, porque en el fondo, en la base, en el núcleo, tienes que saber quién eres. Si no sabes eso, no vas a tener una transformación, porque van a venir los días malos, te vas a frustrar y vas a dejar todo tirado. Entonces, vamos a ponerlo en palabras simples. Lo primero, el primer paso es la conciencia. Conciencia es cuando te das cuenta de quién eres realmente frente a quien has estado creyendo que eres durante años. Y esto pasa por culpa de frases que otros o tú mismo te has repetido. El yo no soy, el no puedo, el no tengo los recursos, todas esas mentiras que nos han estado consumiendo y ganando la batalla mental que no nos permiten avanzar. Entonces, de eso hablamos en el primer video. Ahora, muy bien, ya viste el video, ya sabes lo que eres. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Esa es la pregunta, porque saber es el inicio, pero no es todo. ¿Verdad? Es como abrir los ojos en un cuarto oscuro. Es como darse cuenta, o sea, la conciencia es como darse cuenta que tienes piernas y que tus piernas funcionan y puedes caminar. Pero ahora el siguiente paso es la intención, es hacia dónde vamos. Entonces, para los que no han visto este video o es la primera vez que ven este video, todas estas enseñanzas vienen a partir de unos vídeos que puso Myron Golden, que a mí me encantaron y he estado sacando algunas ideas, mezclándolas con lo que yo pienso y compartiéndolo en castellano porque Myron Golden lo hace en inglés. Entonces, vamos a continuar con el video número 2, que es la intención. Entonces, esta frase a mí me marcó porque es una frase que la dice él y que dice, llenar el vacío en tu identidad con intencionalidad y el vacío en tu actividad con ingenio. Me pareció increíble, pero es un poco compleja, entonces vamos a desmenuzarla un poco. ¿Qué es intencionalidad? Intencionalidad es hacer algo adrede, es hacer algo con propósito, con intención, no al azar, sino con un fin determinado, con un fin específico. Entonces, lo que se nos está planteando es que nosotros, en este segundo video, lo vamos a escribir aquí en el cuaderno, este habla de intención, ¿verdad? Ya sabemos quiénes somos, ahora hacia dónde vamos. Entonces, en este momento, posiblemente estés como yo, donde decimos, ok, vale, yo soy productor o yo soy guionista o yo soy músico, pero ya lo sé que lo soy, pero no estoy haciendo nada. Entonces ese es el punto que nos hace falta. Entonces vamos a llenar con intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo me defino como músico, yo sé que los músicos practican su instrumento. Entonces la intencionalidad es yo tengo que llenar mi vida al menos 1 hora al día, 5 minutos al día, con la intención de realizar una actividad. Y esa actividad va a ir definida por mi identidad. Entonces, con este mismo ejemplo que di en el video anterior del músico, ¿verdad? Yo puedo decir, vale, entonces yo voy a tocar guitarra aunque sea 5 minutos al día. Y aquí es donde entra la parte de ingenio, ¿verdad?
que el ingenio es la cualidad de ser creativo, inventivo, astuto. Obviamente yo lo hago en masculino porque estoy hablando de mí mismo, pero cámbiale el género, ¿no? Utilizando tus recursos y limitaciones para crear. ¿Qué quiere decir esto? Que si la intención va a depender de estos dos factores, una es la intencionalidad. ¿Qué quiere decir intencionalidad de nuevo? Es hacer algo con propósito. ¿Qué significa esto? Significa que yo pienso en un fin determinado. Si mi fin determinado es ser músico, eso quiere decir que yo necesito tocar el instrumento que elegí lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Entonces tengo la intención de practicar ese instrumento. Pero de repente para practicar ese instrumento yo tengo que crear un momento con ingenio. ¿Por qué? Porque el ingenio... Ingenio es una palabra como muy elevada, pero podemos decir que es ser inventivo, ser creativo, ser astuto. Si yo sé que yo trabajo, por ejemplo, en una oficina donde estoy 12 horas al día, o tal vez no estoy 12 horas, estoy 8, o 9, pero más las horas de viaje se me van 15 horas al día entre una cosa y la otra, y de repente yo manejo mi auto, entonces no puedo tocar guitarra mientras manejo, ¿vale? Las únicas horas disponibles son quizás la hora de almuerzo. Entonces, con mi ingenio, yo me las ingenio, me resuelvo cómo tener al menos esa hora de almuerzo, de repente dividirla y decir, voy a comer en media hora y esos 30 minutos restantes voy a practicar mi guitarra. Y es una guitarra que tal vez tengo en mi trabajo, o es una guitarra que tengo en mi coche, que viaja conmigo, o es, ¿verdad? Y este es un ejemplo, pero yo recuerdo que conocí a un profesor de arte, que él trabajaba en una escuela, y en su hora de almuerzo se iba a una clase mientras los chicos estaban en el receso, y él me contaba que él tenía una guitarra y empezó a llevar su guitarra a la escuela y se metía en un aula a practicar, y que los otros profesores que también eran músicos que querían hacer lo mismo y que no tenían tiempo, empezaron a unirse a esas prácticas. Entonces llegó un punto donde se creó este ambiente, este espacio donde todos los días a la hora del almuerzo los profesores tocaban música. Y a mí me pareció fascinante porque ese es el tipo de intencionalidad necesaria para que pueda seguir adelante. Entonces, ya lo cubrimos, ya explicamos lo que significa esto. Ahora, en términos de guión, por ejemplo, para todos los que son guionistas, tienen que intencionalmente decidir, y luego vamos a hablar de la decisión, pero intencionalmente elegir el propósito para decir, ok, yo quiero ser el mejor guionista que yo pueda ser, necesito escribir. Y para escribir necesito poner en mi calendario una franja para poder escribir. Y lo mejor sería escribir todos los días, ¿verdad? Conocemos historias de personas que están muy ocupadas y que los únicos minutos que tenían para escribir eran a las 9 de la noche después de su día de trabajo antes de dormir. Y que en lugar de estar viendo televisión se pusieron a escribir. Pero esa es la intencionalidad, esa es el ingenio. A partir de tus limitaciones, ¿qué es lo que tienes? Porque todos tenemos las mismas horas. Todos tenemos 24 horas al día. Nadie va a tener más horas que nosotros y todos estamos igual de ocupados. De hecho, ver este vídeo, ya estás tomando una decisión porque estás invirtiendo en escucharme a mí y pagando con tu tiempo en lugar de estar viendo Los Simpsons, por ejemplo. Que no hay nada malo con ver televisión, pero si eso te va a entretener y te va a distraer de las cosas que quieres hacer, tienes que modificar tu vida para que puedas estar cada vez más cerca de lo que quieres lograr. Entonces, vamos a ir a ahondar un poco más en esto. Entonces, la conciencia, que fue el primer video, nos mostró dónde estábamos y quiénes somos, ¿verdad? Ahora que ya tenemos eso claro, vamos a hablar de la intención. Y la trampa es que la gente piensa que la intención es un deseo. Y aquí yo quiero hacer hincapié porque no es un deseo, no es algo pasivo, no es algo que se siente. La intención es una decisión y que tiene que estar contextualizada en una declaración específica. Entonces, si yo lo que quiero es desear, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a contar mi historia, porque esto que les estoy contando, yo lo he vivido en carne propia, sin saber lo que estaba haciendo. Pero ahora que lo estoy estudiando y que hago estos estudios para mí, porque yo soy el primer ejemplo aquí, yo soy el primero que necesita escuchar esto, y a partir de lo que yo escucho, lo comparto con el resto porque pienso que tienen que haber más personas que estén pasando lo mismo que yo estoy viviendo. Entonces, esto me pasó a mí. Yo cuando tenía
creo que tenía 19 años, estaba recién estaba empezando a dar mis primeros pasos en esto del audiovisual. Yo tuve un deseo de dirigir un video musical. Y ese deseo no se quedó ahí en, yo quiero ser director, sino se convirtió en una intención. Entonces, yo me vi a mí mismo y yo dije, soy capaz de dirigir un video musical, ¿verdad? Entonces, este es Esteban de 19 años, viendo televisión. En ese momento era MTV, lo que estaba, digamos, ya estaba saliendo MTV, pero digo saliendo, me refiero que los mejores años de MTV fue cuando yo tenía 10. Entonces ya por ahí del año, yo tenía 10 años a finales de los 90, o sea, imaginémonos que estamos en el 2010, más o menos, y yo ya con 19, 20 años, ya pasé mi infancia viendo MTV, ya he visto mucho, ya he hecho mis cortometrajes, y ahora digo, yo sé que puedo dirigir un video musical. Entonces, yo tomo esa decisión y me pongo esa identidad, que es lo que hablamos en el primer video, esa identidad de decir yo puedo hacerlo. No me pregunten por qué, simplemente lo hice. Ya sea que tuve un poco de orgullo o que tuve la confianza, llámenlo como quieran, pero esto es lo que pasó, les cuento lo que pasó. Yo tuve esa identidad. A partir de ahí, yo tuve una intención que fue, vale, para poder hacer ese video necesito buscar un grupo musical. Y entonces eso fue lo que me pasó a mí. Yo con esa intención declaré específicamente, para que yo pueda hacer esto, lo que necesito es ponerlo en papel y contarle a los grupos musicales que yo conozco que quiero hacer un video, a ver quién está interesado. Entonces eso fue lo que hice. Yo agarré y estamos hablando que en estos momentos estaba todo muy incipiente. O sea, internet y todo eso existía, pero era muy básico. Y yo recuerdo que me metí a Google, no me acuerdo si era Google, supongo que era Google, y puse artistas musicales en Costa Rica, que era donde yo vivía, y me salieron una lista de músicos. O habían otros músicos que yo conocía, nombres de grupos musicales que yo conocía, entonces los empecé a buscar uno por uno. Al final, yo puedo decir que mandé como unos 170 emails, porque muchos de estos grupos tenían página web y era un email, entonces yo les escribí. Y les escribí desde mi correo personal, o sea, no es como ahora que ya tengo mi dominio y que, digamos, puedo poner hola@estebanguti o algo así. No, en ese momento era esteban@gmail, ¿no? Completamente genuino y auténtico y un poco, digamos, inocente también. Entonces esa fue la intención. Y yo empecé a contactar gente y a partir de ahí ya declaré, porque eso es una declaración, el ponerlo por escrito. Hola, soy Esteban y quiero hacer un video musical y me gustaría saber si tienes alguna canción o si quieres colaborar, algo así decía el email. Eso es una declaración. Entonces yo ya estoy diciéndole al mundo, esto es lo que yo soy y esto es lo que quiero hacer. Y a partir de ahí fue que se fueron dando las cosas. Entonces, luego continúo con mi historia, pero esa era para ejemplificar que tú tienes que declararlo, ¿verdad? No puedes quedarte pasivamente diciendo, algún día alguien llegará y me dirá, oye, tú, que no estás haciendo nada, que estás en tu habitación viendo televisión, yo sé que tú puedes dirigir, yo sé que tú puedes escribir, yo sé que tú puedes producir, ven, te voy a contratar. Eso no va a pasar, nunca. Y hay que entender que no va a pasar. Entonces, entendámoslo de una vez para empezar a movernos. Vale, entonces, cuando tienes intención, eres proactivo, creas las condiciones. Entonces, al enviar esos correos electrónicos, yo empecé a crear condiciones para que se diera ese diálogo, para que se diera esa conversación, para que los artistas dijesen, aquí hay un realizador que quiere hacer un videoclip. El 99% de esos emails no fueron contestados. Y yo solo necesitaba uno. De esos, digo 170, tal vez eran más, es que no me acuerdo porque han sido muchos años. Pero solo necesitaba una respuesta. Y la obtuve. Y la persona que estuvo interesada en hacer este videoclip se convirtió en mi primer video musical. Entonces, lo que quiero decir es, yo pasé de ser alguien que deseaba hacerlo a tener la intención, primero la identidad, luego la intención, y a partir de esa intención una decisión, que ese es el video 3. Pero entonces vamos a quedarnos en la intención, porque una intención que no es declarada, que no haces nada proactivamente, es un deseo.
Y quiero que eso se manifieste y estemos claros, ¿verdad? Porque deseo es una cosa muy importante, pero es reactiva. Es como el que sueña, pero no se mueve. Nosotros queremos tener intención, ser intencionales. ¿Y por qué es importante tener intención? Por esta frase que dice acá. Cuando tú tienes un deseo solamente, a la primera señal de conflicto, de frustración, ese deseo se cae. Porque no es real. Entonces no tienes nada a lo cual agarrarte. Es algo que estás pasivamente. Es como el que dice, yo deseo enamorarme, pero no se viste bien, no se ejercita, no se limpia, no tiene buenos hábitos de higiene. ¿A quién le vas a gustar así? ¿Me explico? Cuando tú tienes una intención, esa intención te sostiene. Te sostiene cuando vengan los conflictos, cuando venga la frustración, cuando vengan los problemas, porque van a venir de todas maneras. Entonces, cuando a mí me llega esta oportunidad de decir, vale, tengo un artista que quiere hacer este video musical y yo voy a ir a organizarlo y me ha enseñado la canción, ahora se vienen todos los problemas. Bueno, ¿y dónde filmamos? ¿Y con qué dinero? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo hacemos con el equipo? ¿Y cómo conseguimos esto? ¿Y cómo conseguimos el vestuario? Pero esa frustración, ¿verdad? Se sostiene porque hay una intención detrás de esto. Ya no es solamente un deseo, ya todo está pasando y sobre la marcha vas moviéndote. Ok, entonces vamos a poner pausa un momento y vamos a volver un poco a recalcar lo que he dicho antes. El concepto central, necesitas declarar. La mayoría de la gente conoce su propósito y esto es muy importante. Porque nosotros no somos tontos, nosotros vivimos con nosotros mismos. O sea, yo conozco a Esteban, he vivido con él toda la vida y sé cómo piensa y sé las cosas que le gustan. Pero hay una diferencia entre saber y declarar, ¿verdad? Porque yo puedo tener temor, por ejemplo, a decir soy director, soy guionista, soy productor. Y ese temor hace que no se lo cuente a nadie. ¿Por qué? Y es lo que dice acá, ¿verdad? Miedo a declarar, ¿qué significa? Si yo digo, ¿verdad? Si yo digo que soy director y lo declaro y me pongo el cartel de director, la primera pregunta que me van a hacer es, ¿qué has dirigido que yo pueda ver? A mí esta pregunta me atemorizaba, porque ¿cómo va a ser un director de decir, pero es que no he dirigido nada? Por ejemplo, o he hecho cortos, o he hecho... Entonces, mucha gente no lo dice porque le da terror, y le da terror porque no quieren quedar mal. Y no quieren quedar mal, entonces nunca lo declaran y entonces nunca lo hacen y no quedan mal con el resto, pero quedan mal con ellos mismos. Entonces, lo más importante entender ahorita es, tienes que declararlo. Nadie nunca ha empezado a hacer lo que hoy es sin haberlo declarado antes. Lo voy a volver a decir. Nadie nunca ha empezado a hacer lo que hoy es sin haberlo declarado antes. Es muy importante entender esto porque nosotros pensemos en los que más admiramos o las que más admiramos, el atleta, el músico, el director de cine, el escritor, el quien sea. ¿Cómo crees que llegaron ellos a hacer su primer proyecto? ¿Crees que un día estaban sentados en su casa viendo la telenovela y sonó el teléfono y les dijeron, oye, ¿tú quieres dirigir esta película? ¿O quieres escribir este guión? No. Lo que ha pasado es que ellos han tenido la identidad de decir, esto es lo que yo soy y quiero hacer esto. Y no solamente quiero como deseo, sino que voy a actuar sobre ello, voy a tener esa intención de ir a buscar ya sea el presupuesto o voy a escribir o voy a... ¿Verdad? Que es un poco la historia de Matt Damon y Ben Affleck, que ganaron el Oscar por su película, la que escribieron, que se llama Good Will Hunting. Esa es una historia muy interesante, porque eran chicos que tenían la identidad
de guionistas, pero además de actores. Y no sé cuántos años pasaron, pero no fue un fin de semana. Creo que pasaron 5 o 6 años escribiendo esta película y llegó un punto donde no solo la escribieron, sino lograron convencer al resto de los estudios que ellos iban a actuar y lograron montarse ahí y esa película les cambió la vida. Entonces, ellos jamás hubieran podido hacer esa película si no lo hubieran declarado antes, ya sea en una conversación, ya sea por escrito, ya sea en sus propias mentes, donde se sintieron capaces de hacerlo antes de hacerlo, ¿verdad? Y ahora esos nombres suenan como, claro, son famosos, millonarios, lo que quieras, pero son seres humanos, como tú y como yo. La única diferencia es que ellos actuaron y que quizás nosotros no hemos actuado porque tenemos temor. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, tú tienes que declarar, eso es muy importante, y esa intención tiene que ver con atreverse a declarar antes de tener el producto. Yo justo hice una entrevista con Prado Velázquez, que va a estar disponible en estos días, y ella me decía, yo antes de pensar en que voy a vender estamos hablando de una novela que escribió, antes de pensar que voy a vender mi novela o nada, yo sé que la voy a hacer, yo sé que la voy a terminar. O sea, yo tengo la convicción de que necesito escribir esto y que la voy a hacer y la voy a terminar. No es que yo me siento a la computadora y digo, hoy no sé si soy escritora o no. No, simplemente la escribo con esa convicción de que la voy a terminar, de que va a quedar bien o que va a quedar lo mejor que yo la pueda hacer, ¿no? Entonces, esa intención es atreverse a declarar antes de tener la prueba. Y esta es una fórmula que Myron Golden utiliza, que a mí me gustó mucho porque dice, el propósito, y lo vamos a escribir acá, el propósito es lo que hay, ese espacio que hay entre la pasión y la competencia. Ahora, no estoy hablando de competencia de competir, estoy hablando de competencia de tener, vamos a ver, aquí lo puse, de ser competente. Entonces, todos sabemos cuál es nuestra pasión. Que nos mintamos a nosotros mismos es otra cosa, pero todos sabemos. Si tú has vivido contigo mismo, todos sabes cuáles son tus pasiones, esas cosas que te gustan. La pasión es eso por lo cual se te pasan las horas y que no te das tiempo y que podrías hablar horas, horas y horas y horas de eso, ¿verdad? Si es guión, por ejemplo, y que no puedes dejar de pensar en guión y de cuando ves una película ves el guión y analizas los personajes y la estructura y te encanta y estudias, esa es la pasión. Que tú me digas, no, es un hobby, da igual. El punto es que eso te apasiona y te puedes perder y se te va el tiempo y no te das cuenta de que solo estás hablando de eso, ¿verdad? Esa es la pasión. Ahora, la competencia tiene que ver con la capacidad, habilidad y conocimiento para hacer algo de forma adecuada, sin necesidad de ser un experto brillante. Si tú tienes la capacidad, la habilidad o el conocimiento para hacer algo de forma adecuada, sin necesidad de ser un experto brillante, eres competente. O sea, no estamos hablando de que para tener competencia uno tiene que hacer la mejor película del mundo. No. Eso lo harás o no lo harás. Yo no lo sé. Lo tendrás que descubrir tú. Pero estoy seguro que la primera película, el primer corto, el primer guión que hagas, no se va a comparar en calidad con el último que hagas. Es así. Uno aprende, pero tiene la competencia para hacerlo. Entonces, entre esas dos cosas, cuando tenemos el propósito, es cuando podemos llenar ese vacío y tenemos nuestra pasión y nuestra competencia. Entonces, si mi pasión es el cine, por ejemplo, y las películas de terror, y mi competencia es que yo sé, porque estoy tan apasionado que ya las desglosé a tal punto que yo sé cómo crear estos efectos, entonces ese es mi propósito, eso es lo que yo tengo que hacer. En eso tengo que enfocarme, eso es lo que me gusta y soy competente, tengo la habilidad y entonces ahí apunto toda mi energía, toda mi intencionalidad hacia ese punto. Que en ese cruce es donde mi energía se va a convertir como una lupa, que va a empezar a quemar el papel. Porque muchas veces tenemos ese problema que decimos, uy, es que no sé decidir porque a mí me gusta el guión, pero me gusta esto, pero me gusta esto. Y entonces toda la energía se diluye. Y eso hace que no hagamos nada. Es la verdad. Entonces, no es buena idea querer brincarse este paso, porque en el video anterior hablábamos de que hay 3 etapas. Primero, tienes que ser, luego tienes que hacer y luego vas a tener.
No te puedes brincar las etapas. Entonces, ser, hacer, tener. Y hay gente que solo quiere tener sin hacer y sin ser. O hay gente que hace para tener, pero no son. Y entonces se cae todo. ¿Verdad? ¿Por qué estoy hablando de estas tres cosas? Eso es fundamental, porque si tú lo que quieres, y es lo que dice acá, lo que quieres es, yo quiero ser famoso, o yo quiero ganar el premio, o yo quiero tener seguidores, tu intención se va a caer. Porque eso no es lo que importa. Esas son las consecuencias del éxito. Pero el éxito sin sacrificio no existe. Entonces, ¿qué significa? Que primero tienes que tener la identidad, tienes que ser. Yo soy guionista, yo soy escritor, yo soy productor y yo estoy 100% convencido en mi cerebro, en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo que lo puedo lograr. Eso es número uno. Número dos, hago. ¿Por qué? Porque ya tengo la identidad de lo que soy. Entonces voy y hago. Un escritor escribe, un guionista guioniza, un productor produce, un director dirige, un creador audiovisual crea. Y una vez que hago, ya voy a empezar a tener. Es así, no funciona de ninguna otra manera. Tener sin hacer y sin ser es robar, básicamente. Entonces, continuamos. ¿Cómo puedo yo llevar esta intención, ¿verdad? Esta intención a todavía una escala mayor? Digamos, ¿cómo la puedo multiplicar? ¿Cómo la puedo multiplicar exponencialmente? ¿Y por qué quisiera yo hacer esto? Bueno, porque una intención multiplicada es muchísimo más fuerte y te ayuda a mantenerte porque se van a venir días malos, se van a venir momentos de crisis, te vas a enfermar, tu cuerpo te va a fallar en algún momento, vas a tener crisis personales, crisis económicas, eso es normal. Entonces, ¿cómo te mantienes estable a pesar de todos esos momentos difíciles? Y aquí, para mí, esto es donde le cambia la vida a muchas personas. Al menos me la cambió a mí. Tienes que cambiar la forma de pensar. No es yo quiero, es a quién sirvo, para quién hago esto, ¿verdad? Y no estoy hablando de la parte creativa de decir yo escribo una película para mí. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando tú tienes un propósito que puede servir, ayudar o enseñar a otras personas, se vuelve mucho más claro. Cuando dejas de hacerte preguntas solamente de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, cuando dejas de ponerte tú como el centro de tu vida y empiezas a pensar en los demás, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo enseñar? Esa intención se multiplica. Y les voy a decir qué significa esto en términos de lo que me pasó a mí. Entonces, yo durante muchos años, ¿verdad? Este soy yo. Voy a hacer un dibujito. Este soy yo. Durante muchos años estuve estudiando. Voy a hacer aquí una... Este es mi dibujo de la biblioteca donde estoy estudiando. Estoy estudiando. Con el objetivo, ¿verdad? De ser mejor. Yo plus. Ese era mi objetivo. Y era un objetivo bastante débil. Era una intención débil, llamémosle, ¿no? Era una intención débil porque el ser mejor por ser mejor es vanidad. Es un poco como que, pero hace unos años cambié mi mentalidad y la verdad que entendí que yo quería estudiar, pero con el objetivo de poder ayudar a otras personas. Y aquí voy a ponerle CA porque CA se refiere al Club Audiovisual, ¿verdad? El Club Audiovisual, que es la comunidad online que tenemos. Y entendí que mi intención no era solamente para poder ser mejor yo, sino que yo quería estudiar para tener la mayor cantidad de conocimientos y poder enseñar a otras personas y que tuvieran que pudieran llegar mucho más lejos de lo que yo he llegado, que pudieran acortar la distancia, el camino, que pudieran montarse sobre mis hombros, sobre mi aprendizaje y a partir de ahí seguir adelante. Porque hay muchos latinos, como yo, que crecimos en países con pocos recursos o recursos limitados, no crecimos en Hollywood, no crecimos con miles de dólares a disposición para hacer nuestras películas, nuestras series, pero no por eso significa que tenemos menor talento, menor creatividad o peores ideas. Simplemente significa que tenemos que ser más creativos con nuestros recursos.
Pero durante mucho tiempo yo pensé que para poder crear, para poder hacer audiovisuales tenía que trabajar en Hollywood. Y por eso fui y trabajé en series de Netflix y en todas estas series, ¿no? Y a partir de ahí entendí que no era necesario. O sea, que está muy bien hacerlo y aprendí mucho, pero no era necesario porque yo necesito entender como ser humano que toda mi creatividad, mis recursos, mi energía y mis historias dependen de lo que yo haga hoy para escribirlas. No dependen de haber trabajado en series de muchos millones de dólares para aprender cómo se hacen, porque lastimosamente vivimos en la mentira de que tienes que llegar a cierto nivel para poder hacer, cuando es al revés, tienes que hacer para poder llegar al otro nivel. Entonces, cuando yo entendí que mi objetivo no era estudiar para educarme yo, sino estudiar para enseñarle a los demás y que pudieran llegar mucho más lejos que yo y que ojalá Latinoamérica se convierta en la cuna del cine, de un cine auténtico, independiente o industrializado, no me importa, pero que sea un punto donde podamos estar de tú a tú compitiendo contra lo que hacen otros países, donde nuestras historias tengan sentido y esas historias generen la empatía que hace falta en este mundo. Esa es mi intención, que es generar la empatía a través del cine, a través de las historias. Por eso yo siempre digo, y quizás lo han escuchado en otro video, que tu historia es muy importante y que el mundo necesita conocerla porque nadie la puede contar, solo tú. Tú eres el único capaz de contar tu historia y yo la necesito escuchar y tú tienes que escuchar mi historia, porque a través de ese diálogo y esa conversación es que creamos más empatía en el mundo y ya deja de ser un mundo tan apático, tan fragmentado. Se convierte en una unidad en donde todos estamos haciendo lo mismo y nos estamos entendiendo mejor. Entonces, cuando tienes esa intención y estás haciéndolo para alguien más, es exponencialmente mejor lo que ha pasado. Entonces ahora mis estudios ya no son solo para aprender yo, sino es para poder enseñarle a los demás. Porque yo sé que estas enseñanzas le llegarán a la persona que le tengan que llegar y le van a cambiar la vida, así como me las cambió a mí. Entonces, una vez que hemos entendido ese concepto, ¿cómo podemos aplicarlo? Y este es un ejemplo. Tú puedes decir, voy a hacer una película que ayuda a personas como yo a sentir X cuando atraviesan Y. Porque tus experiencias, tu vida, tu forma de ver la vida es única, pero puede servir de ejemplo para otras personas. Todo lo que yo he vivido, todos mis problemas, todos los años de experiencia que tengo, no los tienes que pagar tú. Es para que te montes sobre mis hombros, aprendas lo que yo ya sé, móntate aquí y brinca más lejos. Ese es el objetivo. Así como yo me he montado sobre los hombros de mis profesores, de los que vinieron antes que yo quiero que hagas lo mismo. Porque si yo hoy por hoy puedo aportar mi granito de arena para que tus historias sean mejores, para que tus creaciones exploten, pues ese es el mejor logro que puedo dejarle a la humanidad. No es lo que yo hice, sino es lo que yo hice por los demás. ¿Vale? Entonces, vamos ahora a hablar de cuáles son las señales que podemos reconocer, las banderas rojas, cuando hay falta de intención. ¿Verdad? Entonces, falta de intención. Entonces, número 1, postergar. A todos nos pasa esto, o al menos yo lo he vivido muchos años. Por eso estas lecturas, estas declaraciones que hago en YouTube, ustedes no quiero que piensen que las hago como yo como profesor, no, yo las hago para mí mismo. Yo soy el primero que necesita escuchar esto, pero las hago porque entre más las hago, más me alimento yo y más alimento a los demás. Y yo soy el primero que se equivoca. Así que yo necesito escuchar esto tanto como hacerlo, ¿verdad? Y postergar es una de las principales banderas rojas. ¿Qué significa? Llevas años estudiando, vas de curso en curso, pero no haces. Estás en una exploración eterna, una falta de intención disfrazada. ¿Verdad? Ya sabes quién eres, te gusta el guión, por ejemplo, ya sabes qué es lo que necesitas hacer, escribir, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque quieres el próximo doctorado, el próximo curso, la próxima herramienta, no tienes que ver 6 videos más de este youtuber que te gusta, o tienes que meterte en otro curso, o tienes que hacer, tienes que escribir. Entonces es la primera bandera roja. La segunda, tus objetivos cambian cada semana, y esto a mí me pasa todo el tiempo. Estoy luchando contra ello, pero objetivos cambiantes. Esto
algunas personas no lo van a entender, pero una forma de verlo es decir, ¿cuántas historias empiezas? Porque hay gente que le encanta empezar historias, entonces va por la curva de la vida, donde tiene toda la adrenalina a tope, ¿verdad? Esta es la curva de adrenalina, la tiene a tope aquí cuando está en la parte de creación. Creación, esta historia, este personaje, y es un western, y es en el desierto, y es en Sevilla, o vi ahora es en Alemania, entonces crear y crea, y le encanta crear, y es como que va disparando, 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 así, con full testosterona y full emoción, disparando, disparando, y todas quedan así, porque continuar es lo difícil. Entonces, eso también se refiere a objetivos cambiantes. Cuando tú en una semana tienes 6 historias y estás inventando una nueva, o tienes 7 proyectos y estás haciendo uno nuevo y no has terminado ninguno. Ojo, esto es un problema. Grave problema. Porque el hecho de estar distraído hace que no termines nada. No existen los 7 guiones. O sea, nadie ha logrado tener éxito en la vida por hacer 8 guiones al mismo tiempo. Que puedes tener ideas, pero deberías tener una cosa que yo le llamo el parking lot. A mí me gusta esa analogía, que es como decir el estacionamiento. Y entonces cada vez que tengo una idea la escribo para que no esté aquí en mi cabeza, sino que esté escrita. Y la tengo en un documento que le llamo estacionamiento, parking lot, y la dejo ahí estacionada hasta que tenga tiempo de utilizarla. Porque no me sirve a mí desechar ideas, porque mis ideas tal vez son únicas y las quiero escribir, pero tampoco me sirve perseguir cada idea que tenga, porque entonces no hago nada. Es como el que anda tratando de atrapar un conejo y anda persiguiendo 3 al mismo tiempo, no va a atrapar ninguno, ¿verdad? Esa es como una ilustración. No es que les estoy diciendo que vayan a perseguir conejos, pero es la misma idea. Ok, y esto tiene que ver con el punto número 3, que es persigue recompensas, no procesos, que ya lo hablamos antes, es que quieren tener, pero no quieren hacer ni quieren ser. Y si tú no eres, no puedes hacer, y si no haces, no puedes tener. Y es así, es que esa es la línea de la vida. O sea, tú no puedes llegar a decir, yo voy a tener todas estas recompensas sin haber pagado el sacrificio de hacer y sin antes haber tomado las decisiones de quién soy. ¿Verdad? Es así. O sea, uno puede mentir, se puede engañarse, pero así es la vida, esos son los principios básicos de la vida. Entonces, perseguir recompensas. ¿Qué significa? Yo quiero tener 500 seguidores en el primer mes en YouTube. O sea, eso no te da nada. Es mejor perseguir procesos. En lugar de decir, yo voy a tocar este solo de guitarra de esta canción famosa en 3 semanas. En lugar de decir eso, es mejor decir, yo voy a asegurarme que durante el resto de mi vida voy a practicar guitarra 5 minutos al día, de manera que pueda ver la progresión a lo largo de mi vida. Y ese solo llegará. Pero no es, vamos a ir a buscar el premio, yo quiero hacer una película para ganar el Oscar. No es eso. Porque al final eso es vanidad, a nadie le importa. O sea, suena muy importante ganar un premio, pero no es tan importante. Es simplemente nuestro ego que nos está diciendo que eso es lo que hay que hacer. Más importante que ganar un premio, ¿sabes qué es? Mantenerte trabajando constante y haciendo película tras película. Porque hay gente que ha ganado premios y nunca más volvieron a hacer nada. Entonces, con amor te lo digo, enfócate en el proceso. El proceso es más importante que la recompensa, ¿verdad? Es más importante decir, yo soy cineasta y por el resto de mi vida voy a hacer trabajos audiovisuales y me voy a mantener en constante crecimiento, que decir, voy a hacer el mejor trabajo audiovisual hoy que ha existido en la faz de la Tierra, porque estás poniéndote en un terreno muy inestable. Para ser el mejor tienes que competir. ¿Y cómo analizas las reglas de la competencia? ¿Cómo analizas con base a qué me comparo? Porque todos somos diferentes. Por eso es que a mí no me gusta decir yo soy mejor que. Yo no soy mejor que nadie, pero tampoco soy peor que nadie. Yo solo puedo competir contra mí mismo. ¿Soy mejor que yo? ¿Soy mejor que el Esteban de ayer o no? Y si no soy mejor que el Esteban de ayer, entonces tengo que hacer algo para ser mejor. Porque hay una cosa que no hemos hablado, es un poco como un paréntesis, pero me parece muy importante, que se llama la ley de la entropía. La ley de la entropía es una ley, o sea, esto no es algo que me estoy inventando, esto existe.
Quiere decir que la energía a ver, ¿cómo lo explico de manera que tenga sentido? Quiere decir que si no hay una energía externa que modifique el comportamiento, todas las cosas, o que modifique el ambiente, todas las cosas tienden hacia la degradación. Esa es una forma que yo lo explico. No será la forma más académica, pero básicamente significa, si yo no hago nada, si yo dejo una manzana en la mesa y no le hago nada, esa manzana, sin ninguna otra fuerza externa, se va a ir degradando día con día hasta que se va a podrir. Eso es lo que significa. O sea, nunca voy a poder dejar yo una manzana ahí y sin hacer absolutamente nada, se va a mejorar. Se va a poner más rica, más dulce. Nunca va a pasar. Se va a ir madurando hasta que se pudre. Ahora, si esa manzana yo la meto en la nevera, hay una fuerza externa que sería todo este aire frío, que lo que va a hacer es que va a ralentizar, va a disminuir, desacelerar el procedimiento de maduración, pero igual va a ir hacia la degradación. O sea, esa manzana ya una vez que se cayó del árbol, o bueno, desde que nace, ya va tendiendo hacia la degradación. ¿Qué significa esto en lo que estoy tratando de decir en términos prácticos? ¿Verdad? Que nosotros, si no le ponemos intención a las cosas que hacemos, se van a ir degradando. Nuestras relaciones, nuestro físico, o sea, si yo no ejercito los músculos y los dejo así, no se mantienen así, se van degradando lentamente, pero se degradan. Entonces, esto es importante porque a veces nosotros nos olvidamos que esto pasa y creemos que no, eso se mantiene igual, eso se va a quedar así. No, va a ir tendiendo hacia la degradación, se va a ir deteriorando. ¿Vale? Entonces, si yo no escribo, que es el punto número 4, si tu agenda no refleja tu intención declarada, ¿verdad? Si yo no escribo, por ejemplo, mi talento como escritor se va a ir degradando, no se va a mantener igual, se degrada. Lo que pasa, que es el otro punto, es que hay gente que tiene 40 años de práctica en una cosa que pueden no utilizar esa habilidad y luego, por ejemplo, son músicos que tienen 60 años de tocar música y que tocan música todos los días, no tienen que practicar las escalas todos los días porque ya la tienen. Y como están tocando constantemente, para ellos es más sencillo, pero esa habilidad se va degradando de todas maneras, solo que se degrada de manera más reducida, desacelerada, que si yo aprendo la escala hoy, la escala de Do mayor, por ejemplo, la aprendo hoy y no la vuelvo a tocar en una semana, esa habilidad se degrada más rápido, ¿verdad? Pero el punto aquí es este. Necesitamos entender que todo lo que se deja se degrada, no se mantiene igual. Entonces hay que seguir haciendo. Vale. Y vamos a llegar aquí a la conclusión porque me he demorado mucho, pero me parece importante recalcar lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo desarrollar la intención? Hay 3 cosas que podemos hacer. Número 1, decláralo en voz alta y por escrito. Decláralo en voz alta porque lo que sale de tu boca te lo crees, ¿verdad? Por eso es que nosotros a las personas que amamos les decimos, te amo. O sea, lo decimos. No es solamente, no, ella ya sabe o él ya sabe que lo amo. No, lo decimos. Porque es algo que cobra vida. Cuando hablamos, las cosas cobran vida. Entonces, decláralo con tu boca, escríbelo en un papel, escríbelo en un correo para que esté en presente, ¿verdad? Yo soy guionista. Mi intención es escribir y producir mis propias historias durante el resto de mi vida, sirviendo a personas que necesiten verse representadas en pantalla. Por ejemplo, ¿verdad? Esto hazlo tú a tu manera. Encuentra esa intersección entre la pasión y competencia, lo que hablamos antes, qué es lo que te apasiona y qué es lo que puedes hacer. Une esas dos y esa es tu pasión. ¿Qué actividad hace que pierdas la noción del tiempo haciéndola? ¿Qué cosa la gente ya te pide ayuda o consejo aunque no te consideres experto? En el cruce de esas dos está tu respuesta. Ahora, no digo que esto lo vas a hacer en 5 minutos, va a requerir práctica o va a requerir más tiempo, pero aplícate y hazlo. ¿Verdad? Ahí es hacia donde tu intención tiene que apuntar. Entonces, una vez que lo tienes, vas a reformularla en términos de servicio. Vas a decir, quiero hacer esto porque quiero ayudar a audiencia específica, a transformación específica. Y conviertes tu intención, ya va a pasar de ser completamente frágil y egocéntrica a una intención misional, estable, una misión que tú tienes para tu vida. Entonces, en conclusión,
tener una intención sin decidir es como apuntar sin disparar. Y en el tercer video vamos a hablar de la decisión. Pero la intención te orienta, ¿verdad? Es lo que te da ese paso fundamental, es el puente entre tu identidad y tu decisión. Que algo que no dije y que a mí me parece muy interesante es que la decisión viene de una palabra, ¿verdad? Que es mucho más violento de lo que uno pensaría. Entonces, este espacio se llena con la intención, con una intención proactiva, ¿vale? Bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Yo sé que fue largo, pero aquí quedará para que lo vean, lo revean, veanlo en 2X si quieren. Y en el video 3 vamos a hablar de la decisión. Entonces, estos pasos son importantes. Sin estos pasos no hay transformación. Es así de sencillo. Y esto quiero que te quede claro. Todo éxito implica sacrificio. No llegarás al éxito si no haces tus ejercicios, si no haces tu práctica, si no empleas tu energía en ejercitar tus habilidades, ¿verdad? La mejor metáfora que yo he escuchado es la metáfora de los árboles. La semilla que se quiere convertir en árbol. Años, esa semilla desea ser árbol. Pero para ser árbol necesita meterse en lo profundo de la tierra e ir hacia abajo primero. Echando raíz, ir hacia abajo en la oscuridad. No hay ascenso sin descenso. Y ese descenso, esa oscuridad, en ese punto donde nadie te ve, donde estás echando raíz, donde nada ha pasado por la superficie, es inevitable. Si tú no lo haces, no vas a crecer. Entonces, para llegar a ser ese árbol que toca el cielo y que toca las nubes y que el sol toca sus hojas, tienes que haber pasado por el proceso de meterte debajo de la tierra e ir luchando contra las rocas hasta encontrar los minerales que necesitan. Y eso puede ser 5 años, pueden ser 10 años. Pero si no haces eso, no vas a crecer. Entonces, mucha gente quiere ser árbol sin haber pasado por ese proceso tan importante de echar raíz y consolidarse. Venga, un abrazo, un saludo y nos estamos viendo en el próximo vídeo. Recuerda, el mundo necesita escuchar tu historia. Hay historias que solo tú puedes contar y es muy importante que lo hagas. Yo soy Esteban, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.